grupo número 2 presenta documental El Tungsteno. El proyecto de difusión cultural que nuestro grupo ha venido desarrollando con entusiasmo, dedicación, empeño y responsabilidad, pues se denomina el documental El Tusteno, cuyo objetivo general es difundir aspectos relevantes de la novela El Tusteno. Pues César Abraham Vallejo Mendoza es uno de los autores y poetas más reconocidos, con una trayectoria trascendental en el ámbito literario del siglo XX y también es el máximo representante de letras en nuestro país. Entre los muchos escritos de Vallejo tenemos El Tusteno, que es una de las novelas más sobresalientes que narra el ambiente hostil que vivieron los indígenas con la llegada de la empresa minera norteamericana. Los integrantes que conforman el presente proyecto son Belén Arboleda Guamán, Ivette Bravo Dávila, Luis Carrasco Relaiza, Margarita Delgado Purizaca, Ignacio Falla Alba, Karin Castelo Carranza, Liz Sandoval Damián, Sandra Rivadeneira Odar, Breiner Ruiz Blanco y Fátima Vilches Malca. Hoy en día, César Abraham Vallejo Mendoza es reconocido como uno de los más grandes innovadores en el mundo de las líricas del siglo XX. También sabemos que César Vallejo nace el 16 de marzo de 1892, en el departamento de La Libertad, específicamente en Santiago de Chuco, que es un pueblo pequeño perteneciente a la región. Por otra parte, también se conoce que su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza. Hablar de la infancia de César Vallejo es hablar de una variedad extensa de adversidades, pero César siempre se caracterizó por tener una buena capacidad de resiliencia. También sabemos que para él lo más importante era su vínculo familiar, siendo en especial su madre. Por otra parte, ya que hablamos de su familia, cabe recalcar que fue muy numerosa, muy extensa, ya que sus padres obtuvieron 11 hijos, siendo César Vallejo el menor de todos ellos. También cabe recalcar que su familia era muy religiosa, ya que en un futuro anhelaban de que César se transforme o se convierta en un buen sacerdote. César Vallejo culmina sus estudios de nivel primario y secundario de manera satisfactoria. La vida universitaria del gran poeta César Vallejo. Inició sus estudios en el año de 1910, ingresando a la Universidad Nacional de Trujillo en la especialidad de Humanidades. Sin embargo, por problemas económicos, tuvo que dejarlo y empezar a trabajar. Además, ese mismo año decidió matricularse en la Universidad Mayor de San Marcos, aunque tristemente, por los mismos problemas económicos, lo tuvo que abandonar. En 1912 empezó a trabajar como asistente de tesorero en la Hacienda Roma, en el Valle de Chicama, lo que le permitió ahorrar lo suficiente dinero para así iniciar con sus estudios universitarios. Y en 1913 es cuando Vallejo vuelve a la Universidad de Trujillo para seguir sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, para sustentar sus consumos, tuvo que laborar en la docencia como profesor de educación primaria. A pesar de todo lo que tuvo que afrontar, problemas económicos, problemas que le puso la vida, logró licenciarse con excelencia de bachiller con su tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo en Europa. Como bien sabemos y como hemos leído, César Vallejo siempre tuvo el sueño de viajar a Europa, y fue así como en 1923, a sus 31 años de edad, César Vallejo tuvo la oportunidad. Él estando allá conoció el amor y se inspiró para crear muchos más poemas. Vivió ahí 15 años de su vida, donde tuvo la oportunidad de conocer Madrid, Berlín, España, entre otros. Es ahí donde conoce el amor, en la bella y bonita dama Francesca Giorgi, con la que tiempo después contrajo matrimonio. En 1928 y 1929 se dieron la oportunidad de conocer Moscú. Por ende, en 1930, en España se escribió Aparta ya de mí este cáliz. Vallejo falleció hace aproximadamente 83 años, un viernes de primavera en París, más precisamente un 15 de abril de 1938. El poeta había padecido su propia muerte, en el cual se inspiró para escribir el poema que hoy conocemos, Piedra Blanca sobre la Piedra Negra,
Esta visión le produjo una gran impresión, alegando que él se había mantenido totalmente despierto. Él se encontraba en la casa de Antenor, en el cual lo llamó desesperadamente, y él corrió a tranquilizarlo, diciéndole que solamente había sido una pesadilla. Pero Vallejo decía de que no, de que él lo había visto todo tal y cual como lo está viendo ahora mismo. Esto ocurrió en 1920. Finalmente, 18 años más tarde, llegó la trágica muerte del reconocido poeta en Francia a la edad de 46 años. Y se dice que la causa de su muerte fue una combinación de tuberculosis, infección intestinal y malaria. Pero se dice que murió de hambre. Existen variadas versiones acerca del origen de la obra Tungsteno que tratan de explicarla, pero lo cierto es que a partir de los problemas generados por el abuso de autoridad causó incertidumbre en aquellos tiempos. Se sostiene que esta obra fue escrita rápidamente durante 3 semanas en un tiempo de conmoción, cuando los mineros indígenas eran maltratados y explotados por corporaciones norteamericanas. Por otro lado, la obra fue escrita en el año 1920 y se sostiene que fue culminada en España, publicándose en el año 1931. A través de dicha obra, Vallejo expresa el grito social de los mineros indígenas. Cuando la empresa norteamericana Mining Society logra por fin adueñarse de las minas de tungsteno de Quivilca en el departamento del Cusco, allí mismo se instalaron junto a los peones y mineros Mr. Tate y Mr. Weiss, gerente y subgerente de Mining Society, el cajero Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, el comerciante José Merino, quien había tomado la exclusividad del bazar y la contrata de personas para la empresa, el comisario de asiento minero Baldassari y el agrimensor Leonidas Benítez. Los indios de la región fueron ingenuamente estafados por obreros, peones y sobre todo por los inescrupulosos de Merino, Machuca y Baldassari. Los horas cambiaban sus plantaciones y animales por cosas banales como fósforos, entre otros. El primero en operar sobre tierras de los Horas para enriquecerse fue José Merino, quien había formado una sociedad secreta junto al ingeniero Rubio y el agrimensor Benítez. Un día que José Merino debía de ir de Quivilca a Colca, se reunieron en su bazar para despedirlos Leonidas Benítez, Mr. Tate, Mr. Weiss, el comisario Baldassari y Javier Machuca. Cuando ya estaban ebrios, Merino propuso a jugar a la rosada, a los dados. Esta era una de las queridas de Mariana, muchacha de 18 años, serrana, de ojos grandes y negros. El ganador del premio fue el comisario Baldassari. Mariano de inmediato envió a su sobrino Cucho en busca de la muchacha, quien llegó a los pocos minutos. De la obra El Tungsteno, la rosada llamada Graciela. La muchacha se negó a las exigencias de José Merino. Este la embriagó dándole una fuerte pócima que la mató. Mr. Taki se enteró y exigió absoluta discreción. Las hermanas fueron a pedir justicia ya que su hermana la habían asesinado, pero el caso fue archivado. En Colca, José Merino tenía un bazar llamado Merino Hermanos, junto a su hermano Mateo. Este le había comentado a su hermano que Mr. Taki le había pedido 100 peones para la mina tungsteno que explotaba Mining Society, ya que era difícil de convencer a los indios para tan dura tarea. 2 yaconas, Braulio Conchucos e Isidro Yepes, fueron traídos desde Huacapongo a Cola para el servicio militar. Fueron llevados desde Colca ya casi agonizantes por 2 crueles sanguinarios gendarmes. Braulio Conchucos no pudo resistir más y cayó muerto en las oficinas del alcalde. El pueblo se levantó contra el alcalde y, lanzando gritos salvajes roncos de ira sobre la multitud, dijeron: ¡un muerto! ¡Lo han matado los soldados! ¡Viva el pueblo! Donde la confusión, el espanto y refriega fueron instantáneos. El combate entre la persecución de dichos últimos con la excusa de restaurar el orden público. No se respetó ningún bien inmueble. Cada una de ellas fueron violentadas en busca de los sublevados. Los más encarnizados en la represión fueron el cura Velarde y el juez Ortega. A las pocas semanas, el herrero Servando Huanca conversaba con Leonidas Benítez en Quivilca, quien fue arrojado de su puesto de agrimensor, donde perdió su sociedad de cultivo y cría con José Merino. Con pocas palabras llenas de dolor, Huanca pudo lograr que Benítez despertara de su estado de somnolencia, para que se diera cuenta que los que tienen poco dinero indios eran como no solo explotados, sino además maltratados por los yanquis y por los crueles hombres como José y Mateo Merino, que servían incondicionalmente
a tipos de escrúpulos como Mr. Tal, donde Benítez mostró un archivo que demostrando un Mr. Tal era yanqui, sino alemán, y que con dicha prueba podría fregar a Imine Societ. Los dos hombres se unieron como en pensar de revolución de los dichos contra sus expresores. La minería, aunque aparentemente trae desarrollo económico satisfactorio a nuestro territorio peruano, pero también trae con ella consecuencias negativas por los pobladores que cerca de donde se localizan dichas ocupaciones resultan muy notarias, pues se vio contaminando en enorme proporción los recursos primordiales y vitales como el suelo, agua, aire, así como además varias ocupaciones como la ganadería y la agricultura, que son el soporte diario para bastantes habitantes, generando de esta forma una gigantesca consecuencia y disputa de la mal calidad de vida de dichos productos, de dichas ocupaciones, y echando de esta forma perder su fuente primordial e ingreso de supervivencia. Trascendencia de Tuxteno. La obra El Tuxteno muestra la preocupación del autor por los temas sociales y la ideología que transmite a través de una lectura rica, mostrando antecedentes concretos sobre sus intenciones literarias y su inspiración para escribir tal obra. Vallejo en esta novela nos trae un panorama distinto a lo que estamos acostumbrados, ya que en esta obra nos muestra el desnudo de la corrupción, el maltrato y el abuso por parte de las autoridades, lo cual Vallejo se inspiró en el clamor de la justicia social de las comunidades andinas y los hechos ambiciosos de la empresa hacia sus obreros. Y estos hechos aún siguen existiendo actualmente, donde las personas son explotadas y abusadas por parte de las personas para las cuales trabajan.